Este es el tema número 8 de nuestra serie Las dispensaciones bíblicas. Y hemos hablado ya varias cosas generalidades acerca de las dispensaciones antes de hablar de las dispensaciones cada una por una. Este es el último tema hablando de estas generalidades necesarias para entrar ya en la siguiente charla a hablar de la primera de las dispensaciones, que es la dispensación de la inocencia. Recuerda, tenemos 7 dispensaciones aquí sobre esta tierra: la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y el reino milenial. 7 dispensaciones bíblicas establecidas por Dios, tiempos de administración de la raza humana y de los pueblos, la manera en que Dios ha querido poner al hombre bajo regulaciones para sus propios propósitos y para manifestar su plan y su amor y su gracia sobre la gente. Ahora, aunque hemos dicho que hay 7 dispensaciones bien marcadas o bien definidas, tenemos que decir que una dispensación generalmente no anula lo que Dios está haciendo en algunas cosas. Por ejemplo, la primera dispensación de la inocencia es exclusiva. Dios tenía un trato con el hombre mientras que el hombre no pecara. Cuando pecó, de ahí en adelante se terminó eso. Pero cuando Dios establece la segunda dispensación, que es la de la conciencia, y da al hombre la conciencia como juzgador interno, y escribe en la conciencia del hombre leyes básicas de moral y de conducta para que el hombre se regule por ellas. Esa conciencia permanece en todos los tiempos, en todas las eras. No es que cuando vino la siguiente dispensación Dios le quitó al hombre esas leyes, sino que las escribió ahí y el hombre ha seguido hasta el día de hoy, y aún hasta que termine este tiempo, hasta el juicio final, el hombre que no tiene a Cristo tiene la conciencia como rector. Luego, cuando Dios le da al hombre el poder de gobernar a otro hombre, incluida en eso la pena de muerte, lo que llamamos la dispensación del gobierno humano, significa que el hombre gobernará sobre los hombres. Pero sabes, todo eso ha pasado por todas las generaciones. El hombre sigue gobernando al hombre hasta que venga el reino, hasta que venga Cristo y gobierne sobre los hombres. Pero entre tanto, el gobierno de los hombres está entregado en manos de los hombres, aunque hay una dispensación particular. Hay una dispensación particular en que Dios se movió de esta manera. Luego viene la dispensación de la promesa, donde Dios abre otro capítulo y le da a Abraham promesas acerca de él y su descendencia, y principalmente la promesa del Cristo que vendría y sería el Salvador, y a través de él las naciones serían bendecidas. Ninguna de estas promesas han sido anuladas, continuaron durante todo el tiempo de la ley. Israel estaba bajo promesas divinas. Cuando vino Cristo, Cristo es el que cumplió las promesas y nosotros somos el pueblo de la promesa. Entonces, la dispensación de la promesa tiene una marca, un inicio y un final, pero en las promesas que Dios dio continuaron adelante. La dispensación de la ley fue dada hasta que viniese la simiente. La simiente es Cristo. Eso dice en Gálatas 3:19. Para la ley en sí, como ley, rige para el pueblo israelita hasta el día de hoy, en muchos sentidos que Dios estableció. Pero la ley es una de las dispensaciones que tiene un paréntesis. Aquí Israel sigue, Israel sigue cumpliendo la ley, y durante el milenio, cuando veamos esa época, vamos a ver que muchas cosas que Dios requirió a su pueblo bajo
bajo la ley también serán requeridas para Israel en el milenio, pero para el resto de las naciones no. La gracia, la gracia es la mayor demostración del amor y la plenitud divina incorporada dentro de la vida de los hombres, y esta gracia es para esta era presente. Somos el pueblo de la gracia, y la gracia, si bien es cierto, Dios salvará gente en la siguiente dispensación, pero los parámetros de la salvación no tienen que ver con lo que Dios estableció para la iglesia, porque la gracia fue dada para conformar la esposa del Cordero, la iglesia de Jesucristo. Y entonces, una vez conformada, una vez completa la esposa del Cordero, esa gracia cambia. Dios tiene otra forma de salvar durante la gran tribulación y en el milenio. Y luego viene el reino, la dispensación del reino, el milenio en sí, ¿no es cierto? En todas las épocas Dios ha manifestado su reino, incluso desde Adán, cuando le da a Adán el gobierno de la tierra. Sin embargo, hubo épocas muy oscuras, muy difíciles, donde el reino de Dios parecía haber desaparecido, aunque nunca desapareció. Dios es soberano y gobierna sobre todas las cosas, pero su gobierno sobre la humanidad, visible, concreto, se manifestará en el milenio y después del juicio final eternamente. Muy bien, veamos algunos fundamentos para las dispensaciones. Primero, cada dispensación está establecida sobre el concepto de que Dios desea revelarse a los hombres de cierta manera. En cada dispensación Dios tiene una manera de revelarse. Segundo, Dios le enseña ciertas cosas, le establece ciertos mandatos, le da ciertos preceptos para su propio bien, evidentemente, para probar al hombre en determinados asuntos, porque Dios prueba el corazón de los hombres. Tercero, en cada dispensación hay una senda de salvación, una manera de salvarse y un camino de perdición también. En cada dispensación hay dos caminos, salvación y perdición. El que va por el camino de la salvación es salvo, y el que va por la perdición se pierde. Evidentemente, en cada dispensación hay justos e injustos. Y obviamente cada dispensación tiene el máximo propósito de glorificar al Señor. Estas cuatro cosas las vamos a ver después aplicadas a cada dispensación. Cada dispensación comienza con un pacto divino. El primer pacto, ya vimos esto antes, fue el pacto edénico, y así comenzó la dispensación de la inocencia. Dios hace un pacto con Adán y Eva y les da la tierra y les dice que gobiernen, etcétera, y les prohíbe comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y así comienza esta dispensación. La siguiente dispensación, que es la dispensación de la conciencia, Dios hace un pacto. Ahí mismo, cuando está juzgando a Adán, a Eva y a la serpiente, hace un pacto con Eva, y ese es el pacto adámico, ¿no es cierto? Hace un pacto con Adán y Eva. Luego, cuando termina esa dispensación y Noé sale del arca y ofrece a Dios, Dios hace un pacto con Noé, y así comienza la tercera dispensación, el tercer pacto, el pacto noético. Con Abraham Dios lo llama y hace un pacto con él, y empieza la dispensación de la promesa, es el pacto abrahámico. Con Israel Dios hace un pacto, y ese es el pacto de la ley. Luego viene la gracia, y el Señor hace un pacto con su pueblo, con nosotros, y eso se ha llamado el nuevo pacto. Y finalmente, en el milenio, Él establecerá lo que llama el pacto de paz. Esto está en Ezequiel 37, no lo leemos, es un poquito extenso, pero solo quiero mencionarlo. También debo mencionar que cada dispensación termina con un juicio. La primera dispensación, la de la inocencia, el juicio fue la expulsión del huerto y las palabras de maldición que el Señor dijo acerca de la tierra, del trabajo del hombre, de las preñeces de las mujeres y la maldición de la serpiente. Ese fue el juicio divino al terminar esa dispensación. Cuando termina la segunda dispensación, la de la conciencia, termina con un
tremendo y terrible juicio al que llamamos el diluvio. Ese fue el juicio divino para terminar esa dispensación. La tercera dispensación, que es la del gobierno humano, que comienza con Noé y sus hijos, crecen las familias, se dispersan, avanzan, se convierten en un gran conglomerado de gente, y se levanta el primer emperador llamado Nimrod, construyen la ciudad de Babel y viene el juicio. ¿Cuál fue el juicio? La confusión de las lenguas, por el cual ellos son esparcidos y se comienzan las naciones de la tierra. Luego viene el siguiente dispensación, que es la dispensación de la promesa iniciada con Abraham, la cual termina en un juicio a Egipto y a los dioses de Egipto. Y Israel sale para la tierra prometida, en realidad para el desierto y luego para la tierra prometida. El pacto de la ley terminó con un juicio. ¿Cuál fue el juicio? El juicio sobre el pecado que vino sobre Cristo. Y él como sacrificio, pagando el costo de ese juicio como sacrificio expiatorio por el pecado. Esta dispensación en la que vivimos, la dispensación de la gracia, terminará con un gran juicio, llamado en la Biblia la gran tribulación. Y ese será un juicio terrible sobre la humanidad, donde habrá grandes destrucciones. Todo eso está relatado ampliamente en el libro de Apocalipsis. Un juicio. Ese juicio, una vez que termine, dará apertura a la siguiente dispensación, que es la dispensación del reino milenial. Y en esa dispensación del reino milenial, al final de ese reino milenial, que será un reinado de 1000 años de paz, de prosperidad, de justicia, el diablo será soltado al final y saldrá para engañar a las naciones y levantará un ejército contra el Señor, y allí habrá un juicio nuevamente, una destrucción del ejército de Satanás. El diablo será echado al lago de fuego junto con todos sus demonios y vendrá el gran juicio final. El juicio final, donde comparecerán los perdidos de todas las épocas delante del trono de Dios, y toda la gente que vivió en el milenio y comparecerá delante del Señor para este juicio final. Entonces, cada dispensación comienza con un pacto y termina con un juicio. Es muy importante esto. Por eso digo que los tiempos de Dios en la Biblia están todos marcados. Mucha gente no quiere ver esto. No quiere ver esto que hablamos, pero esto es Biblia, nada más Biblia. Lo que la Biblia muestra y enseña. Esta cronología bíblica, este calendario bíblico, tú tienes que tenerlo clarísimo en tu mente y en tu corazón. Esta época que vivimos terminará en breve. Cristo vuelve, Cristo regresa y empieza el más terrible juicio, que es la gran tribulación. Gracias a Dios, tú y yo no estaremos presentes en esa gran tribulación, porque antes que venga la tribulación, ¿sí?, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, como dice Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este es el cumplimiento de la promesa que el Señor dijo en Juan capítulo 14. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo. Y eso es lo que va a suceder. Nos tomará a sí mismo, nos atraerá a sí mismo y nos llevará a su presencia. Y así, si tú vives, si yo vivo hasta el momento que el Señor venga, y puede venir en cualquier momento, vamos a ser transformados. Y si partimos con el Señor antes, vamos a ser resucitados, y todos con cuerpos transformados, todos
los resucitados y nosotros, cuerpos incorruptibles, vamos a vivir eternamente con el Señor. Pues bien, que el Señor les bendiga, mis amados.